Hay que imaginarse la escena. Es el 30 de julio de 2006. El Paseo de la Reforma, una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México, está completamente paralizada. Completamente. No por un desfile, no por una fiesta. Está tomada por miles de carpas de lona, gente bajo la lluvia y una consigna que resuena por todas partes: denunciar un fraude electoral. Es una imagen que, lo dice todo. Es la arteria principal del país, su corazón financiero y cultural, detenido no por un accidente, sino por una crisis de confianza. Exacto. Un colapso en la creencia de que el juego democrático había sido limpio. Precisamente. Y esa crisis es el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en los eventos que rodearon las elecciones presidenciales de México en 2006 y 2012. Dos elecciones que marcaron todo. Totalmente. Tenemos una investigación muy completa que desglosa estas dos contiendas, las acusaciones de fraude y el legado que dejaron. Nuestra misión es entender cómo estas denuncias fracturaron el sistema. O sea, ¿qué pasó realmente en 2006? Y cómo mutó, que es lo más interesante, la idea misma de fraude para 2012. Justo. Y lo más importante, cómo estos dos conflictos pavimentaron el camino para la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la llamada Cuarta Transformación. Es que es un recorrido indispensable. Sin entender estas dos elecciones, es imposible comprender la polarización, las narrativas y las tensiones del México actual. De acuerdo. Bienvenidos a su canal Casos Perdidos, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. Empezaremos con la fractura original, 2006. La elección más cerrada de la historia moderna de México. La más cerrada y probablemente la más polémica. Luego veremos cómo las estrategias y las denuncias, se sofisticaron para 2012. Y finalmente ataremos los cabos para ver cómo todo esto culminó en la creación de Morena y el panorama político que tenemos hoy. Perfecto. Ok, vamos a desglosar esto. La fuente que analizamos deja muy claro que la desconfianza no nació así, de la nada. El día de la elección, el ambiente ya estaba increíblemente tenso. No, para nada. Hay que retroceder un año, de hecho, a 2005, al intento de desafuero contra López Obrador. Un momento clave. Clave. El desafuero era un proceso legal para quitarle la inmunidad política como jefe de gobierno, técnicamente por un tema administrativo menor. Pero la percepción pública no fue esa, ¿verdad? Para nada. Se vio como un intento del gobierno de Vicente Fox de usar, el aparato de justicia para eliminar a su principal rival político de la boleta. Sembró la idea de que el poder estaba dispuesto a torcer las reglas para detenerlo. Y el tema es que el ataque no venía de un solo frente. La fuente destaca que en paralelo a lo gubernamental se abrió otro frente, el económico. Aquí es donde entran las famosas campañas negras. Y esto es lo que desequilibra el campo de juego por completo. El Consejo Coordinador Empresarial, el CCE y otros grupos del sector privado financiaron una campaña mediática masiva, muy agresiva. De ahí salió el lema de un peligro para México. Exacto, el famoso lema. No se discutían sus propuestas, se atacaba a su persona. El resultado fue una polarización brutal. El debate de ideas fue reemplazado por una campaña de miedo. Lo que me parece fascinante es que la fuente señala que la autoridad electoral, el IFE, se vio completamente rebasada. Totalmente. Intentó detener estas campañas, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Se instaló un ambiente de inequidad y sospecha antes de que se contara un solo voto. Claro. Y con ese ambiente enrarecido, como de olla a presión, llegamos a la noche del 2 de julio de 2006. El día de la elección. Y los resultados que llegan son pero tan apretados, que el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, sale en cadena nacional y dice algo que nadie esperaba, que la diferencia es mínima y no puede anunciar un ganador. Eso debió ser una bomba. La fuente lo describe como un vacío de información, un silencio institucional en el momento de máxima tensión. Y ese vacío fue llenado, casi al instante,
por los dos principales candidatos, Felipe Calderón y López Obrador, ambos proclamándose ganadores esa misma noche. Exacto. Ahí es cuando la narrativa del fraude explota con una fuerza imparable. Y la tecnología se convierte en el centro de la sospecha, ¿no? Toda la atención se va al PREP, el sistema de resultados preliminares. Así es. Los simpatizantes de la izquierda empiezan a notar algo en la gráfica que muestra el avance del conteo. La línea de Calderón siempre se mantenía por encima de la de López Obrador por un margen pequeño pero constante. No parecía natural. Para ellos no. Parecía un patrón artificial, un algoritmo diseñado para mantenerlo arriba. Pero aquí es donde choca la percepción con la explicación técnica, que también está en la fuente. Claro. Análisis posteriores demostraron que ese comportamiento tenía una explicación logística. Las actas de las zonas urbanas y del norte que tendían a favorecer a Calderón llegaban y se computaban primero, y las de las zonas rurales y del sur, que eran bastiones de López Obrador, llegaban más tarde. Exactamente. Pero bueno, en ese clima de desconfianza absoluta, una explicación técnica no tenía ninguna oportunidad contra una teoría de conspiración. Ninguna. Cualquier anomalía se interpretaba como prueba de dolo. Y la diferencia final, alimentaba esa sospecha. El dictamen del Tribunal Electoral la fijó en 233.831 votos. Es un 0.58% del total. Nada. Un margen tan delgado que casi parece un error estadístico. Es el terreno perfecto para que crezca la duda. Con ese margen, la coalición de López Obrador presenta su impugnación formal, y aquí usan una frase que se volvió icónica. Denuncian un fraude a la antigüita. Me encanta el término, porque es la descripción perfecta. No hablaban de un hackeo sofisticado, sino de errores aritméticos básicos, de papel y pluma. O sea, en las actas. Justo. Documentaron inconsistencias en más de 72,000 actas. El problema era simple. El número de boletas que una casilla había recibido no cuadraba con la suma de los votos emitidos más las boletas sobrantes. Faltaban o sobraban votos. De ahí la exigencia del voto por voto, casilla por casilla. Claro. Era una exigencia muy clara y muy potente. Querían abrir los paquetes y volver a contar. Y justo cuando el conflicto no podía ser más tenso, la historia da un giro que parece sacado de un thriller político. De repente, todo el mundo empieza a hablar de una empresa de software llamada Hildebrando. Que vaya casualidad, pertenecía al cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala. La acusación del equipo de López Obrador fue explosiva. No solo era el parentesco. No. Decían que esa empresa tenía contratos millonarios con el gobierno mientras Calderón era secretario de Energía, e insinuaban que estaba involucrada en la gestión de las bases de datos del IFE. Híjole, las apariencias eran catastróficas. Terribles. Aunque todo se negó y se intentó aclarar, el episodio del cuñado incómodo se convirtió en un símbolo potentísimo de conflicto de interés y manipulación. Llegamos entonces al 5 de septiembre. El Tribunal Electoral emite su veredicto final y valida la elección. Pero la parte que me parece increíble es que el tribunal reconoce que hubo irregularidades graves. Sí, eso es lo más llamativo. Admite la intervención indebida del presidente Fox, admite las campañas negras del CC, pero concluye que no fueron determinantes para el resultado. ¿Cómo se sostiene esa lógica? Esa fue la pregunta que se hizo medio país. El criterio de determinancia es legalmente complejo. El tribunal argumentó que, si bien esas irregularidades eran lamentables, no se podía probar matemáticamente que hubieran cambiado el sentido del voto de suficientes personas como para revertir el resultado. Fue una decisión de estabilidad institucional. Para los magistrados sí. Para los opositores, fue la prueba final de que las instituciones estaban protegiendo al sistema, no la voluntad popular. Y la reacción de López Obrador, por supuesto, fue contundente. Su famoso discurso de «al diablo con sus instituciones». Que es más que una frase de enojo, es la declaración de una ruptura total. De ahí viene el plantón en Reforma y su autoproclamación como presidente legítimo. La fuente lo describe no solo como una protesta, sino como el inicio de una revolución de las conciencias. Y fíjate que esa ruptura tiene una consecuencia paradójica. Obliga al sistema a cambiar. La crisis de 2006 fue tan profunda que forzó una reforma electoral muy importante entre 2007 y 2008. O sea, tomaron las quejas y las convirtieron en ley. Básicamente,
Se prohíbe que partidos y empresas compren anuncios en radio y televisión, centralizando los tiempos en el IFE. También se prohíbe la propaganda gubernamental durante las campañas. Exacto. Están tratando de tapar los hoyos que causaron el conflicto de 2006, pero al hacerlo, preparan un tablero de juego completamente nuevo para 2012. El campo de batalla se mueve. Se mueve radicalmente. 6 años después, López Obrador compite de nuevo, ahora contra Enrique Peña Nieto del PRI. Y la acusación de fraude es completamente diferente. Ya no se centra en el fraude a la antigüita, en el conteo de votos. No, para nada. La denuncia ahora es de un fraude antes de la urna. Lo que significa que la trampa, según esta nueva narrativa, ya no ocurre el día de la elección, sino durante meses o incluso años antes. Justo. El foco se desplaza de la manipulación de los votos a la manipulación de los votantes. La acusación central es el uso masivo e ilegal de dinero para comprar lealtades. Y ahí surgen dos casos emblemáticos. 2. La investigación que estamos analizando los documenta muy bien. El primero es el caso Monex. Las famosas tarjetas Monex. Recuerdo el escándalo perfectamente. Fue enorme. La investigación documentó el uso de miles de tarjetas de prepago de ese banco, fondeadas con millones de pesos a través de empresas fachada. Y el dinero se usaba para pagar a la estructura de operadores políticos del PRI, por todo el país. La fuente cita una cifra muy específica. Se rastrearon 7.851 tarjetas con movimientos por más de 57 millones de pesos. Y eso es solo lo que se pudo probar. Solo lo que se pudo probar. Y en paralelo, mientras los medios investigaban Monex, en las redes sociales explotaba otro escándalo, el de las tarjetas Soriana. Ahí la denuncia era que se entregaban tarjetas de regalo a los ciudadanos a cambio de su voto, ¿no? Se convirtió en la imagen de la compra de votos a nivel masivo. Una operación mucho más directa y visible. Y cuando todas estas pruebas se presentaron ante las autoridades... La respuesta fue la misma que en 2006. En esencia, sí. El IFE y el tribunal confirmaron la existencia de estas triangulaciones financieras, pero volvieron a aplicar el criterio de determinancia. Concluyeron que no se podía probar que esas acciones hubieran sido decisivas para el resultado final. Para la oposición, eso debió ser la confirmación de todas sus sospechas. Sin ni siquiera un esquema financiero de esta magnitud es suficiente para anular una elección, entonces, ¿qué lo sería? Reforzó totalmente la idea de que el sistema era incapaz o no tenía la voluntad de sancionar el poder de dinero. Y el dinero no era la única arma. La fuente también señala el rol de los medios, en particular de las televisoras. Claro, la acusación era que Televisa había pasado años construyendo la imagen de Peña Nieto, dándole una cobertura preferencial y protegiéndolo de críticas. Lo que generó una reacción social muy potente. El movimiento estudiantil #YoSoy132. Exacto. Que salieron a las calles exigiendo medios imparciales y el fin de lo que llamaban la imposición. Así que en 2012 tienes la combinación de dinero y poder mediático. Es la evolución del fraude. Ya no es el burócrata alterando un acta. No, ahora es un sistema financiero y de comunicación operando a gran escala. Y este es el punto de quiebre definitivo para López Obrador. La derrota de 2012. Sí, que él considera producto de una elección comprada, sumada al hecho de que la dirigencia de su propio partido, el PRD, decide firmar el Pacto por México con el gobierno de Peña Nieto. Para él eso es una traición. Es la gota que derrama el vaso. Lo ve como si su propio partido legitimara al gobierno que, según él, le robó la elección. Y es en ese contexto que funda Morena. Precisamente. En ese contexto de doble derrota y traición funda el Movimiento de Regeneración Nacional. Y aquí es donde se conecta todo. Morena no nace como un partido más. Nace como un movimiento. Nace como un movimiento, cuya narrativa fundacional, su razón de ser, es que la mafia del poder robó las elecciones de 2006 y 2012. Durante 6 años, de 2012 a 2018, esa fue la historia que contaron casa por casa. Entonces, la campaña de 2018 no empieza en 2018. Es la culminación de esos 12 años de lucha y de esa narrativa de resistencia contra un sistema corrupto. Exactamente. Por eso la elección de 2018 se siente como un final de película para sus seguidores. La victoria de López Obrador es tan abrumadora. Más de 30 millones de votos, el 53.2%. Con esos números, la magnitud del apoyo popular simplemente neutraliza cualquier posibilidad o denuncia de fraude. El margen es tan grande que es, digamos, a prueba de fraude. Para ellos, fue la reivindicación histórica.
Fue la prueba de que con suficiente movilización se podía vencer al sistema que consideraban amañado. Entonces, si recapitulamos el viaje, es fascinante ver la evolución de la desconfianza. En 2006, el conflicto se centró en la integridad del conteo, en el papel, en el algoritmo. En la intervención directa del poder político. Era un fraude, por así decirlo, postelectoral. Mientras que en 2012, el foco se trasladó por completo a la cancha preelectoral. Totalmente. La denuncia se centró en la influencia del dinero ilícito y el poder mediático para moldear la opinión pública antes de que la gente llegara a la urna. El fraude ya no era sobre contar los votos, sino sobre fabricar a los votantes. Exacto. Y el legado más profundo de estos 12 años fue una crisis de legitimidad que sigue con nosotros. Una parte enorme de la sociedad se convenció de que las instituciones electorales, pues, al momento de tomar decisiones difíciles, privilegiaban la estabilidad del sistema por encima de la justicia. Y esa historia es absolutamente clave para entender el México de hoy. Claro. La fuente señala, y creo que es un punto fundamental, que muchos de los intentos de reforma electoral del gobierno actual se justifican precisamente con este argumento: la necesidad de desmantelar el sistema corrupto que permitió esos despojos previos, lo cual, irónicamente, genera un nuevo conflicto, porque choca con quienes defienden la autonomía de esas mismas instituciones, argumentando que, con todo y sus fallas, son un pilar indispensable de la democracia. Es un ciclo de desconfianza y reforma que parece no tener fin. Vaya, hemos visto cómo la denuncia de fraude electoral no solo definió una o dos elecciones, sino que reconfiguró por completo el sistema de partidos en México. Y finalmente impulsó a un nuevo proyecto político al poder. La desconfianza se convirtió en el motor del cambio político más importante del siglo XXI en México. Lo que nos deja con una pregunta final, algo para reflexionar. Cuando un movimiento político construye toda su legitimidad sobre la base de la desconfianza hacia las instituciones democráticas existentes y llega al poder... Con esa bandera. Exacto. ¿Cómo logra después fortalecer esas mismas instituciones sin, digamos, traicionar la narrativa que lo llevó a la victoria? Es la gran paradoja. ¿Qué se necesita para reconstruir la confianza en las reglas del juego para todos, incluidos los que antes las denunciaban? Y es posible hacerlo cuando la propia base de tu poder se alimenta de la idea de que esas reglas siempre estuvieron, pues, amañadas.